Continuemos siendo un destino favorito para los viajeros del mundo. No bajemos la guardia. Cumple con los protocolos de bioseguridad en tu casa, tu negocio, tu trabajo y en los espacios públicos. Somos buenos anfitriones y ciudadanos responsables. Cámara de Turismo de Galápagos. Starfish, the best place to relax. Bueno, continuamos con Punto de Encuentro en esta mañana del lunes 17 de mayo, como lo habíamos ofrecido. Está ya junto a nosotros la doctora Marilyn Cruz, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctora, usted prácticamente inició con la ABG. Mucha gente o poca gente puede conocer toda la labor tras de esta importante e inmensa labor. Quisiéramos en este momento conocer un poco cómo fueron los inicios de esta gran institución. Usted al frente, entiendo, empezó esto con el Sistema de Inspección y Cuarentena para Galápagos, que era el SIGAL, luego se llamó Agrocalidad, entiendo, por allá por el año 2011, y usted prácticamente ahí empezó a liderar esta institución. ¿Cómo fueron estos inicios? Un poco para recordar a la gente y todo el esfuerzo inmenso que ha tocado pasar para que sea lo que es ahora la ABG, la Agencia de Bioseguridad para Galápagos, ¿no? Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. Yo le decía el abreviado, pero está bien. Todo esto, ¿cómo empieza la ABG y cómo empezó esta labor y con qué misión y con qué objetivos y qué es lo que se ha logrado? Buenos días. Buenos días, Giovanni. Muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Felicitarle por el espacio, por Channel Galápagos, que está llegando a los diferentes rincones con la información, y qué mejor tenerlo aquí. Muchas gracias. Es un honor. Sí, efectivamente, el sistema de inspección y cuarentena nace en el año 98, es implementado en el año 99 con un liderazgo a través de la Fundación Charles Darwin y el Parque Nacional Galápagos. Correcto. En donde este programa se apega a lo que era el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuario. Que en ese tiempo se encargaba de todo este sistema, entiendo, sí, ¿no? Efectivamente, a nivel nacional era la autoridad sanitaria del país como tal. Como usted bien lo dijo, pocos años después cambió de nombre y era Agrocalidad. En Galápagos continuaba el sistema de inspección y cuarentena, adherida como un programa especial en las Islas Galápagos. Pero había problemas ahí, me entiendo, de autonomía y de financiera y operativa. Sí, ¿no? Efectivamente, porque se manejaba a través de una coordinación en la provincia de Galápagos, y en el año 2007... recuerde que la UNESCO pone en riesgo a las Islas Galápagos. En la lista de patrimonios en riesgo, correcto. Y uno de los principales acontecimientos fue, o de los ítems, fue el tema de especies introducidas por los impactos que tienen en islas especiales como son Galápagos. Entonces, y ahí nace la necesidad de crear esta agencia. Y ahí nace la necesidad. Entonces el gobierno ecuatoriano considera que Galápagos debe tener una entidad que se encargue directamente del tema de especies introducidas a través de una agencia de regulación y control, en donde se llama Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. Entonces se crea en sus abreviaturas ABG. Pero una inmensa responsabilidad, todo lo que dice, para la agencia de regulación porque y todas control las agencias son de agencias de regulación y control, y luego viene el nombre como tal, que es Bioseguridad para Galápagos, ¿no? Que tiene entre sus principales funciones. Entre sus principales funciones, una que hereda toda la competencia de Agrocalidad, porque Agrocalidad, como entidad responsable de la parte sanitaria del país y que sigue siendo
ONPF, que es la Organización Nacional de Fitosanitarias del país, que tienen todos los países, correcto. Ella sigue siendo y sigue recogiendo nuestros insumos a nivel internacional. Ustedes cumplen esta función. Nosotros cumplimos en lo pequeñito, cosas. no oficialmente, pero cumplimos exclusivamente en la provincia de Galápagos. Correcto. Se suma el tema de prevención en los puertos y aeropuertos de la parte continental o de la parte que estén autorizados venir todos los diferentes medios de transporte hacia las islas. Entonces se crea una institución con toda su estructura, con unas competencias exclusivas de prevención, de vigilancia, de respuesta rápida a emergencias, pero también acoplado todas las competencias de inocuidad alimentaria, las competencias del tema de manejo y sanitario en animales, en plantas, que es zoosanitario, fitosanitario, aves, cerdos, mascotas, y toda esta parte desde el punto de vista sanitario. Entonces recogemos todas las competencias de agrocalidad y también toda la vigilancia permanente de los 365 días en los puertos y aeropuertos para el de cuidado todas las del islas. Ingreso de plagas, de especies introducidas. Correcto. El propósito de esto es minimizar el ingreso de especies introducidas hacia las Islas Galápagos y hacer un control de las especies que por eternos años, desde que el hombre vino a las islas, ya ingresaron. Ya ingresaron, y algunas se quedaron como parte de especies de carácter económico, como aves, cerdos, o doméstico, correcto. Exactamente, que maderas, viene plantas, a ser ya desde el uso comercial y económico para los habitantes de las islas. ¿Y en dónde queda la parte cuarentenaria? ¿Eso se ha logrado implementar todavía o es algo que se está todavía implementando? Se implementa constantemente. Aquí hay movilizaciones, por ejemplo, de animales, y sean del continente, por algún caso especial que tenga que ingresar, pollitos bebé de un día que están autorizados su ingreso, cumplen procesos de cuarentena, animales que se movilizan interislas cumplen procesos de cuarentena. Entonces, cada movimiento, la cuarentena no significa que tiene que estar 40 días en un lugar. Que es con lo que normalmente creemos, que la cuarentena es 40 días y ahí se quedan aislados, se morirían los pollitos. Pero sí, son procedimientos que están establecidos, que cumplen procesos de cuarentena, dependiendo de cuál es el riesgo, cuál es el orden de la orientación que se va a dar a una determinada especie. Entonces, es ese el objetivo de la institución, que busca de manera de los temas sanitarios. Si hay productos no permitidos hacia Galápagos, se los ve desde el punto de vista sanitario. ¿Cuál es su riesgo? Más no desde el punto de vista económico. Correcto. Entonces, no hay ninguna discusión en ese sentido. Hay cosas desde el punto de vista económico que en los últimos años se ha implementado, pero ha sido con miras económicas por el tema de pandemia, que se han implementado algunas medidas de prohibiciones de algunos productos, pero no desde el punto de vista de la Agencia de Bioseguridad. El proceso de gestión, de administración y de manejo de esta importante institución, ¿cómo usted lo ve en retrospectiva? ¿Cómo ha ido penetrando en la sociedad, integrándose a la sociedad? Yo recuerdo en el tiempo que fui guardaparque, justamente en el tiempo del Sigal y todo eso, cuando recién se implementó, teníamos una dura lucha para que la gente entienda lo que son normas cuarentenarias, lo que es una lista de productos permitidos, no permitidos, la implementación. Inclusive me recuerdo, hicimos... no sé si usted estaba, inclusive un programa que se llamaba Archijuégalo, para tratar de ser más lúdico a la hora de generar estos contenidos hacia la población, los estudiantes que ahora son pues parte, me imagino, ya de las direcciones. ¿Cómo ha ido cambiando esto y en qué punto estaría la población ahora con respecto a estas medidas? ¿Hay mayor, digamos, responsabilidad, mayor conciencia de todo este proceso y sistema? Bueno, es difícil medirlo porque tenemos una dinámica de población bastante diferente y diferente en el sentido de
de los temas a veces económicos o de necesidades que cada ciudadano pueda tener. Y la migración también, creo que el también tema de aumento de bastante. población, ¿no? Sin embargo, yo sí quiero agradecer a la población y felicitar a la población porque hay mucha gente joven involucrada y que los jóvenes son excelentes ciudadanos que ayudan a todo el sistema de las diferentes campañas que se realizan y son los portadores de voz hacia sus padres, hacia sus familias, en que ayudan a todo este proceso que, si bien es cierto, nosotros no hacemos la parte educativa, hoy por hoy tenemos un currículum aprobado, estandarizado a temas ambientales. Exacto, ya se han insertado este tipo de contenidos. Correctamente, se incluye estos contenidos en donde antes teníamos que rogar e implorar dar una charla a jóvenes, a las escuelas o a los colegios. O mandar a personal a que imparte educación ambiental, justo lo que dice las instituciones. Sí, o sea, porque finalmente no se consideraban estos temas. Entonces, la importancia de entender cuáles son los impactos de una especie introducida ya en territorio o que pueda venir es importantísimo que nuestros jóvenes conozcan, y ellos se han ido involucrando de una manera impresionante y hay mucho conocimiento en nuestros jóvenes. Yo me quedo así, acabé de conocer a 2 jovencitas, hoy a otra, o sea, así, lindo, me llena de orgullo. Por supuesto, que ya tienen, digamos, que en su memoria, en su chip, digamos, hay cosas que hacer, hay normas que cumplir, y es más, sienten que deben hacerlo. Entonces yo creo que hay una ciudadanía que conoce, que sabe, que sí, a veces hay incumplimiento, es verdad. Como en todo. Hemos hecho diferentes... respetan y a quienes quieren saltarse siempre las reglas. Hay diferentes campañas que hemos hecho en diferentes sentidos, el tema de mascotas, el tema de ciertas disciplinas que debemos tener con el respeto propio a nosotros mismos y el respeto hacia mi vecino, el respeto hacia la vida de los demás, porque yo puedo poner en riesgo la vida de una persona porque tengo mi perro suelto. Entonces puede chocar y tenemos ejemplos que nos ha sucedido y que no terminamos de aprender. Entonces eso es duro y es fuerte, porque uno quisiera no la perfección, porque lo perfecto no existe. Porque somos humanos. Pero sí un poco más de responsabilidad por parte de todos, porque al final Galápagos, esta provincia hermosa que tenemos el privilegio de vivir y de estar aquí, de haber nacido, de haber ido creciendo y aportando lo mejor de cada uno de nosotros, es para nosotros mismos, es para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos y nuestros nietos. Y finalmente se convierte los cuidados en un tema económico. Hablando de esto que es tan sensible, digamos, para la población, sobre todo el tema de manejo de mascotas, el tema de el cuidado y las campañas que se hacen de esterilización y lo que usted acaba de mencionar, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo está? ¿Qué resultados se tienen? ¿Se tiene controlada a las mascotas? ¿Qué tanto de responsabilidad usted ve en las personas y en el manejo de las mascotas? Bueno, sí, el tema de la fauna urbana está bajo la responsabilidad de los GAT municipales. Nosotros como agencia lo que hacemos... No es su responsabilidad. No, la fauna urbana lo tipifica el Código Orgánico Ambiental hacia los gobiernos seccionales, que son los GATs municipales. Entonces está claramente ahí las esterilizaciones, las desparasitaciones, la vacunación, etcétera, y el control como tal. ¿Y por qué no han asumido estas competencias? Ellos lo han asumido, pero también hemos llegado a acuerdos de coordinaciones institucionales en donde, por ejemplo, nosotros hacemos el control, pero tenemos que crear ordenanzas porque la competencia tiene que salir de parte del gobierno seccional. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que permite poder sancionar y poder crear? En Santa Cruz tenemos una ordenanza, en San Cristóbal estamos creando una ordenanza y que hemos venido apoyándoles también al GAT. Los señores alcaldes con todo su equipo de concejales siempre muy aperturados y muy gustosos de lograr tener este tipo de herramientas, porque al final es una competencia directa de ellos y la agencia lo que está es aportando con técnicos, con infraestructura, con diferentes coordinaciones y gestión, porque
esto también requiere de mucha gestión. Usted no puede conseguir dinero del Estado para hacer esterilizaciones. Entonces, se consigue financiamientos externos de organizaciones de instituciones de no cuidado gubernamentales ambiental, que vienen de forma del extranjero, principalmente, y se hacen alianzas como Animal Balance, que tiene un historial en Galápagos de apoyo y que continúa realizándolo desde todos estos últimos 10 años que hemos venido trabajando. Entonces, esto es otras ONGs que se han sumado también y que lo que se busca es esterilizar, vacunar, desparasitar, porque hay parásitos también de los perros que se transmiten al ser humano. Entonces también tenemos que ver con la salud de las personas. Claro, porque la buena salud de la mascota garantiza que no hay epidemias en la parte humana, entiendo. Correctamente. También la interrelación con animales endémicos, nativos de las islas, que también pueden poner en riesgo los perritos en esta interrelación de convivencia. Entonces, por eso no se prohíbe que tengan sus mascotas, pero lo que se busca es que haya un manejo responsable de su mascota. ¿Y como resultado qué ha dado? ¿Hay un manejo responsable? ¿Hay respuesta de la ciudadanía? Mira, cuando nosotros recién empezamos a implementar toda esta dinámica, no teníamos respuesta, o sea, nadie caminaba con un perro con su collar. Correcto. Entonces... O con la fundita para recoger los excrementos. Mucha gente también tenían perros escondidos en su casa que no los sacaban porque tenían miedo de que sea envenenado en las calles. Nosotros hemos eliminado todas esas prácticas, nunca las hemos implementado, porque a mí no me parece que una mascota tenga que morir de una manera tan desagradable. Entonces, es parte del medio y nosotros somos los responsables de manejar ese animalito. Correcto. Entonces, si nosotros, ellos son como niños, entonces si nosotros les educamos y les brindamos su comida, su techo y les sacamos lógicamente con educación, que es con su collar, todos vamos a vivir felices. Y todos van a disfrutar, tanto el animal como el ser humano. Como el ser humano. Bien, cambiando de tema y ya enfocándonos en el 2020, un año sin duda difícil, complicado, a todos nos sorprendió el tema de pandemia, prácticamente nos cambió la vida a todos y singularmente entiendo a la agencia por el hecho de que, además de tener esta responsabilidad sobre el tema de especies introducidas y todo eso, ¿qué tan esforzado ha sido el trabajo? Y coméntenos un poco lo que hizo usted al frente de la institución para enfrentar esta dura pandemia desde el punto de vista de la agencia, por favor. Bueno, Giovanni, muchas gracias por la pregunta. La verdad que el año 2020 fue fatal para todo el mundo y una enfermedad que afecta psicológicamente y físicamente y con el riesgo de perder la vida. Y ha sido muy duro para todos en diferentes momentos y en diferentes instancias. La agencia, desde su primer momento, ha participado activamente a través de los COE cantonales, el COE provincial, pero fue la primera institución que salió a las calles a hacerle frente. Yo con mi equipo, una de las primeras cosas que dije, podemos salir, equipo, porque había duro, ¿no? Y en el pleno desconocimiento, cuando no había información sobre el virus, ni cómo le iba a atacar a uno, ni las consecuencias. Sí, Giovanni, había que fumigar, había que enfrentar, había que ver alternativas de qué era lo que hacíamos. Teníamos un primer caso que había que atender, que estaba ingresando al muelle, el señor alcalde con su equipo, salud al frente, el consejo de gobierno, pero había una acción que también había que hacer. ¿Cómo desinfectamos? ¿Qué hacemos? Entonces estábamos todos así. Y sin saber cómo, ¿no? O sea, yo llamé al equipo y por suerte, nosotros estábamos preparados, no para COVID, pero sí estábamos preparados para tipo de emergencias, porque en temas de bioseguridad siempre tenemos que tener... Algo pasa, algo sucede insofacto o imprevisto. Una por ese lado, pero otra, nosotros trabajamos con especies fumigando, desratizando, eliminando avispas que pueden picarse las personas. Entonces, hablamos de para todo eso tenemos seguridad para las personas. Correcto. Teníamos los guantes apropiados, los trajes apropiados, las full face, etcétera. Ideal para este momento. Entonces, para ese momento. Nadie tenía prácticamente, el Parque Nacional tenía algo de trajes.
Entonces lo que hicimos fue compartir algunos trajes con salud o con las personas que iban a trabajar con el GAT, compartir este material por un lado, y por otro lado pedí al equipo que si estaban dispuestos en apoyar y en salir para ir a fumigar, ir a trabajar. Y eso es voluntario, y no les se dije, podía obligar a nada. No, para nada, exactamente. Entonces me dijeron, doctora, estamos al frente. Ya estamos ahí. Qué entonces bien. Espíritu de cuerpo, entonces. Fue una decisión dura, pero eso sí, yo les dije, eso sí, quiero full equipo. Y primerito, yo los reviso cómo están, y ese fue... Claro, con medidas de seguridad al con frente. Con todas las correcto. medidas de bioseguridad, porque yo tampoco podía ponerles en riesgo a ninguno de ellos de que pasara cualquier cosa. No sabíamos, o sea, la ciudadanía y todos en general pensábamos que el virus nos entraba por cada rincón, por cada esquina, o que volaba, o Así que es. estaba, la o que se psicosis respiraba, alta y claro, etcétera. Entonces fue una actuación muy directa y empezamos a trabajar. No te digo que no teníamos miedo, pero sabes que en el fondo teníamos más miedo en no hacer nada. Claro. Y esa fue una sensación que lo tuve como parte del equipo, con mi equipo, y que realmente fue un trabajo que nacían las cosas. Nosotros implementamos el laboratorio. Eso justo quería hablar. El laboratorio fue algo que enseguida y gracias a esta movilidad, me imagino, y a esta intención, todo el mundo se empezó a activar. El ministro Wright mencionaba de que empezó a hacer gestiones inmediatamente y finalmente se trajo una máquina, entiendo, para hacer pruebas PCR. No sé con qué rapidez. Si me permites, Giovanni, nosotros, un laboratorio tiene que existir para estos temas de identificación de especies. Perdón, estamos hablando de antes. El diagnóstico de enfermedades, o sea, no podemos ser adivinos sin tener un diagnóstico. Es una investigación aplicada que se realiza y que se necesitaba implementar. Y en el año 2018 se implementa e inauguramos la primera planta del laboratorio. Ok. En el 2018 ya existía el laboratorio, o sea, empieza a funcionar el laboratorio de la Empieza a funcionar en el 2018 el laboratorio. Y en el 2000, y esto fue con fondos donados, la primera planta, en una gestión que se realizó. Y en el 2019 creamos la segunda planta. ¿Por qué creamos la segunda planta? Una, porque los diagnósticos de biología molecular tienen que estar separados de otros diagnósticos. Entonces se requería que haya esta separación para evitar contaminaciones. Este aislamiento. Aislamiento. Entonces se hace la segunda planta de agosto a agosto, fue casual, pero agosto del 2018 inauguramos la primera planta, agosto del 2019 inauguramos la segunda planta. Cuando hacíamos los diseños, el laboratorio tiene una calidad de bioseguridad tipo 2. ¿Qué significa? Y en el segunda planta tenemos una bioseguridad de tipo 3. Esto significa que usted puede hacer un tipo de diagnóstico más específico y de menos contaminación. Entonces, mientras más altos son los números, más bioseguridad tienes dentro de un laboratorio. Entonces, el de bioseguridad 2 y el de bioseguridad 3 eran perfectos cuando llegó COVID. Entonces, cuando nosotros implementamos con los cooperantes que nos apoyaron en esto, Walday fue una de los cooperantes que estuvo en ese momento y que trabajamos con fondos de Hemsley, de la primera planta. Entonces me decían, ¿para qué quieres un laboratorio de bioseguridad tipo 3? Porque el costo obviamente era un poquito más elevado, alto. Por supuesto. Era un área súper pequeña, pero recuerdo, y alguien me lo recordó cuando empezó la pandemia, recuerdo que yo dije, bueno, van a ver un laboratorio súper bonito y si pasa una emergencia van a decir, vamos al laboratorio de ABG. Y como yo le digo a la ciudadanía o a las otras autoridades, no tengo en bioseguridad tipo 3, no puedo. Entonces, inclusive, podría ser posible, podría ser viable que incluso al Ministerio de Salud Pública le pueda servir, porque los laboratorios son muestras las que manejas y no hay ningún problema para utilizar, sean de animales, o sea de plantas, o sea de personas. Entonces dije, bueno, es posible que incluso a salud le pueda servir en algún momento. Fueron coincidió. Palabras así, por eso proféticas. Me dicen bruja. Palabras proféticas y sin duda sirvió en ese momento de la pandemia, cuando llega el 2020. En el 2020 llega la pandemia y una de las propuestas que yo le realizo al COE cantonal y provincial
y converso con los ministros, tanto de Ambiente como el ministro Norman del Consejo, es que utilicemos este laboratorio para hacer las pruebas COVID, porque Correcto. Enviar las pruebas... Demasiado costoso y demasiado lento también. Recuerdo, demasiado lento y costoso, y no teníamos vuelos todos los días, ya los vuelos se habían paralizado. Entonces, en los primeros vuelos o avión que vino, era una lucha de enviar las muestras. Yo le ayudaba a la doctora del hospital en hacer la gestión para enviar muestras y era todo un drama. Entonces, se hizo esto, nos unimos con la Universidad de las Américas, UDLA, y la Universidad de las Américas me dijo, ok, yo tengo el procesador especial para los PCRs en tiempo real. Ellos ya habían trabajado con nosotros en otros proyectos, ellos conocían la capacidad que teníamos en el laboratorio, y yo les dije, ok, sí. Una vez que me dé la aceptación las otras autoridades, porque hay que hacer una coordinación y hay que hacer todos los controles, y que Salud nos califique a través de Access como un laboratorio acreditado para COVID, se hace todo el proceso. Y así concretamos finalmente, ¿no? Y luego, a través de una gestión de Norman con la Fundación Charles Darwin, se compra el equipo para el procesamiento de las PCRs en tiempo real, para que ya quede de manera permanente este equipo. Es decir, Galápagos cuenta todavía con este equipo y ya permanentemente se pueden hacer pruebas PCR y se seguirán haciendo. Sí y no. La capacidad existe, se están realizando pruebas actualmente. El punto es, desde el punto de vista gratuito, ha habido una coordinación entre la empresa privada, que esto se gestionó en su momento y hubo esa apertura. En el tema de la emergencia propia. En el tema de la emergencia propiamente dicha, y obviamente que hasta el momento todavía la empresa privada ha seguido, la empresa Expedition ha sido una de las principales que ha aportado para este tema, Etica y entre otros, pero fuertemente han estado ellos haciendo la gestión o conjunto con ellos para la adquisición de los reactivos y la adquisición de los materiales que implica poder procesar esto. Nosotros, bueno, ya se cuenta con el equipo, ya se cuenta con el personal, está aquí establecida la técnica y todo, no tenemos problema, pero sí se requiere de estos costos que a largo plazo se solventen. Entonces, obviamente nosotros no podemos cobrar porque no es nuestro fin tener un cobro. Salud tampoco lo puede hacer, entonces estamos en quién lo debe hacer. Pero en todo caso habrá que hacer autogestión o seguir haciendo de alguna forma para que puedan seguirse dando. Bueno, sí, se hizo una coordinación y se firmó un convenio tripartito con la UDLA, porque la UDLA como universidad lo puede hacer, y con el ministro se hizo la coordinación con el ministro Norman y él coordinó con la universidad para que esto sea efectivo y se empezó a hacer el cobro. Lo que tenemos ahorita es una dificultad que la están tratando por el tema de costos, porque aquí se tiene que cobrar más que a nivel nacional. Entonces ahorita hay una disposición de un tarifario a nivel nacional que incluye Galápagos. Entonces la universidad no puede a ese nivel de costos, porque ellos contrataron personal para acá que pagan con lo que se paga en Galápagos. Entonces no pueden cobrar una prueba lo mismo que cobran en continente. Claro. Entonces y eso hay va a tener una digamos que se está trabajando, pero lo que se quiere es que a nivel del Ministerio de Salud Pública, a nivel nacional, se saque una excepción para las islas, estableciendo un costo, obviamente, catalogado con los términos que significa Galápagos y que todos conocemos, que aquí es más caro todo, traer los reactivos, hacer los pagos, los materiales. Aparte, lo que más implica es el tema de personal. Correcto. Doctora, un poco el tiempo se transita y tenemos ya muy poco tiempo. Sin embargo, quisiera no dejar esta entrevista sin concluir dos cosas fundamentales. Si bien es cierto, el tiempo, el COVID, la emergencia nos ha restringido de mucho, sin embargo, entiendo la infraestructura no ha parado. Ustedes inauguraron también en el muelle, entiendo, un filtro de inspección en el que vino el ministro, y también creo que hicieron una planta con un químico que no sé el nombre, que es para un poco
sanitizar, desinfectar. Cuéntenos de esto, por favor. Bueno, sí, efectivamente, yo siempre he sido de la idea de que a nadie le gusta que le armen, que le toquen sus cosas, y el tema de inspección a veces es molestoso porque tenemos que abrir sus maletas, porque tenemos que revisar para ver qué es lo que lleva y todo. Sí, para el turista también es un poco feo, delicado. La tecnificación es lo único que permite bajar este nivel de intromisión dentro de sus equipajes, y dentro de la tecnificación soñábamos con la posibilidad de poner rayos X en los puertos, en los muelles. Entonces, este es el primer ejercicio en donde hacemos con proyecto de inversión, hacemos una caseta en el muelle, y felicitar y agradecer toda la apertura del señor alcalde con todo su equipo del municipio, en donde nos permitió, a través de convenios obviamente, a montar esta infraestructura. Hacer uso del espacio público justamente donde está en este momento el filtro. Correcto. ¿Este filtro existe también en Cristóbal o en Isabela? Pero lo bueno de este filtro es que logramos implementar a través de fondos GEF, de un proyecto que tenemos con GEF, compramos rayos X ahí. Entonces es una infraestructura acorde a poder mantener un rayos X internamente, y que la dinámica de inspección es mucho más rápida. Mucho más rápida, ligera. Correcto. Y que aparte también nos ayudamos con la unidad canina, que también es no intrusiva. Entonces, esta metodología son las que nos ayudan a que sea algo más elegante, a que sea algo más efectivo, a que sea menos más seguro, incómodo para el turista, menos incómodo, más elegante y más rápido. Hoy por hoy tenemos, en el 2020 logramos inaugurar, y a finales de año, a inaugurar este filtro de inspección aquí en Santa Cruz, en el muelle de pasajeros. ¿Y lo mismo se hará en Cristóbal, en Isabela, o todavía no? Bueno, este fue un proyecto piloto para ver cómo funcionábamos, pero definitivamente lo necesitamos urgente en San Cristóbal, y probablemente menos urgente en Isabela, pero igual no deja de ser necesario e importante. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso por un lado. Hemos hecho otra infraestructura que también, cuando fue el tema de la pandemia, nosotros empezamos con el laboratorio, y no sabíamos, como no conocíamos de esta enfermedad, y todo lo que se veía es muertes en la televisión, entonces no sabíamos si nuestros técnicos se podían correr el riesgo de enfermarse. Entonces lo que creamos es una condición de que ellos vivan en la propia agencia, para que estén aislados ellos de sus familias, estén en aislamiento de sus familias, y que ellos no lleven el virus o de ellos a la casa, o si iban a la casa, pues también que no trajeran nada. Entonces lo que logramos es que a la clínica veterinaria la transformamos, la adaptamos y la convertimos en vivienda. Obviamente esto fue por la emergencia. Luego que ya sabíamos la dinámica de cómo manejar estos tiempos, ya volvió a ser clínica veterinaria nuevamente. Sin embargo, quedó la motivación, por así decirlo, de que había la necesidad de tener un espacio para este tipo de situaciones. Correcto. Entonces, hoy por hoy la agencia cuenta con un espacio para este tipo de aislamientos del mismo personal, que en casos o en situaciones especiales se requiera quedarse en el propio ambiente, autoaislarse. Eso, por otro lado, la preocupación nuestra desde el punto de vista de bioseguridad era el utilizar químicos que su recurrencia podrían afectar a otros problemas. Y sobre todo en Galápagos, por la fragilidad de los ecosistemas. Correcto, correcto. Entonces buscamos, estudiamos, analizamos, buscamos diferentes expertos, etcétera, y nos encontramos con un producto que se llama ácido hipocloroso, y que su nombre comercial es Neutox, lo conocen también como Neutox o Newtox también. Newtox. Entonces, este producto lo producimos nosotros en nuestro organismo, el ácido hipocloroso. Nuestros glóbulos blancos producen ácido hipocloroso cuando estamos produciendo anticuerpos específicos para cualquier defensa de nuestro organismo. De algún virus, bacteria, de lo que sea. Entonces, esta producción de ácido hipocloroso y este producto que se saca resulta que no es contaminante para el ser humano. Tú puedes utilizar el ácido hipocloroso, desinfectarte las manos, poner por humificación el producto y no tiene ningún problema. No te va a pasar nada como que tienes que taparte con otro producto. Entonces puede desinfecta el ambiente, sobre todo para espacios cerrados con una humificación.
condensas el ambiente con esta especie de nube que sale del equipo y trabaja el ácido hipocloroso perfectamente. Aparte de eso, el ácido hipocloroso tiene una acción contra hongos, contra bacterias, contra otros virus, no necesariamente COVID. Contra COVID es muy específico, a nivel internacional es súper efectivo y bueno, por ahí vino las asesorías, pero también el hecho de poder tener in situ un equipo que me produzca ácido hipocloroso. Esa es la idea, que no porque en un principio una empresa Green Control que nos ha apoyado y con este tema muchísimo, y a lo cual agradezco a Alex Bustos, que ha sido un aporte fundamental para nosotros en asesorarnos, en orientarnos. Fue fabuloso porque nos empezó a donar el ácido hipocloroso y lo traíamos inclusive en los aviones porque no había problema de que sea inflamable. Entonces, en gestiones conjuntas con el propio consejo, con las aerolíneas que se portaron súper bien, sobre todo la TAM, para ayudarnos a traer equipos, para ayudarnos a traer insumos que eran constantemente cada semana o cada 15 o cada tiempo que era necesario. La TAM siempre dispuesto a colaborar y a no tener costos sobre la movilización de esos productos y de equipos. Correcto. Entonces, ha sido una acción impresionante. Mi equipo en Quito fue fabuloso porque ellos ya conocían en qué laboratorio retirar los productos, y ellos hacían la logística, embarcarlo, cómo evitar si se quería transportar. algo que no pierda la cadena de frío. Entonces ellos sabían y están expertos. Yo hoy Qué por importante hoy, tener el personal afuera, es Sí. toda una cadena de logística, Sí, de coordinación. las estaciones cuarentenarias que nosotros tenemos Tanto en Quito como en Quito, en Guayaquil y en cada una de las islas, mi felicitación, espectacular. O sea, el tema de emergencia Un también. trabajo que no mucha gente sabe, que También, nadie sabe lo que ha tenido sí. que hacer la institución para lograr, sobre todo en la época más crítica de ¿Sabes la qué? Yo pandemia, creo, ¿no? y yo lo mencionaba hoy o el otro día en una intervención, el hecho de esta pandemia, a pesar de todo lo negativo, también nos ha traído algo positivo, es unirnos más, darnos una ducha de humildad en que somos tan sensibles y que debemos fortalecernos cada vez más entre seres humanos, entre fortalezas, que no importa si eres de una institución o eres de otra, que estamos juntos. Y Solo que debemos unidos trabajar. podemos. Correcto. La unión Poder hace la trabajar, fuerza. poder sacar resultados Correcto. grandiosos. Y bueno, ahí está el equipo de Neutox, que ya lo tenemos a in propósito, situ. el ácido hipocloroso, ¿ya lo producen aquí? ¿Cómo hacen? ¿Regalan, venden? ¿Cómo puede hacer la gente para obtener este ácido? Sí. Por favor. Hasta como usuario pregunto. Sí, con muchísimo gusto. Uno de los objetivos, esto ha sido un financiamiento a través de fondos de especies introducidas, fondos FAKE, Ajá. en donde a través del FIAS, que lo lidera la directora ejecutiva Ana María Albán. Y Ex ministra del Ambiente, sí, la Ajá, recuerdo. y aquí en territorio está su representante Mario Piu. Se hizo las coordinaciones para lograr contar con este equipo, con parte del financiamiento de estos proyectos, y la idea es mantener, al menos por un par de años, ayudar con este producto para fumigaciones o desinfecciones de los hoteles, de los restaurantes, de los espacios abiertos en donde necesitamos, por ejemplo, ahora que se está haciendo la vacunación, nosotros el estamos Coliseo, por ejemplo, donde fumigando estaba la gente acudiendo masivamente hacia la correcto. vacunación. Siempre hacemos una coordinación con la alcaldía, con el Consejo de Gobierno, en donde hacemos este tipo de intervenciones que nos permite poder minimizar cualquier riesgo que esté en el ambiente con el ácido hipocloroso. Lo pueden adquirir, lo pueden ir a pedir directamente a la agencia. Lo único que vamos a hacer es un registro y una pequeña y su firma de que se le entregó tanta cantidad de producto, pero que lleve su envase, su galón. Y si va a usar para espacios internos, la recomendación es que utilice un pequeño equipo que no es muy costoso. ¿Como humidificador? Algo así. Que es un humidificador, y que eso le va a ayudar más que botarlo así líquido en espacios. ¿Y tiene que disolverse en agua o algo? ¿O se le sí, aplica se lo directamente? disuelve con agua, netamente con agua, de preferencia agua dulce, para que tenga su efectividad correcta. Es muy sencillo.
sencillo e invitamos, pueden ir a conocer cómo se produce el ácido hipocloroso en nuestras instalaciones. Vamos a ir nosotros como medio también para ver si hacemos un reportaje y que la gente pueda ver y palpar cómo se hace y cómo se produce. Con mucho también, gusto. ¿no? Este año inauguramos el equipo. Fue un tema del año pasado, en plena pandemia, lograr importar ese equipo. Imagínense, con todas las restricciones que hay. Entonces, las limitaciones en logística, sí, aerolíneas, etc. Sí, entonces se ha logrado y eso es para Galápagos. Es como yo le dije, el laboratorio le puse laboratorio de bioseguridad para Galápagos, porque dije que este laboratorio no solamente sea para temas específicos de la agencia, sino que sean temas en que las otras instituciones que lo requieran, si el tema científico lo requiere, pues las puertas están abiertas. El tema de educación, tema de salud, es un espacio en donde se puede compartir y se puede analizar y que ahí no hay camisetas. Doctora, estamos al finalizar la entrevista, no sin antes quisiera saber, a usted como a todo el resto de funcionarios de libre disposición, que se llaman directivos, les toca presentar su carta de renuncia, poner a disposición su cargo, pero sin embargo esperamos que continúe en la institución. ¿Cómo queda esto y cómo considera usted que deja a la ABG en todo caso ya, ahora que le toca finalizar este periodo de gestión administración hasta la nueva administración? Sí, la verdad que yo me lleno de orgullo porque han sido años trabajados de más de sol a sol. Con un equipo, más de 12 años, creo, aproximadamente 12 años, desde que se inició la ABG, ¿o no? Desde que antes, inició Agrocalidad, lo que hablamos. Desde que inició la Agencia de Bioseguridad, cumplimos en octubre de este año 10 años. Mi gestión ha estado desde los inicios de su creación y estuve antes como coordinadora de agrocalidades el año 2011. Con eso ya sumamos 12 años prácticamente. Bueno, casi 10, casi 11. Bueno, sí, la verdad que se han hecho tan cortos porque se ha trabajado tan intensamente, todas las arrugas que han ido saliendo. Cada año unita más. Pero de pasión, de orgullo, de trabajo, de esfuerzo, con un equipo impresionante que donde se muevan están trabajando. O sea, aquí la parte administrativa va al campo. Ahora que estuvimos en pandemia, los que hacen compras públicas iban a coger caracoles, los que hacen planificación, jurídico. O sea, es un tema de equipo, es un tema de que somos todos agentes de bioseguridad y que estamos en donde se necesite estar. Entonces, esa construcción es lo que se le ha dado estabilidad laboral también, porque tienen nombramientos, son 170 funcionarios, solo un contrato, que es de nuestra veterinaria en San Cristóbal, que lo saqué en año de pandemia, milagrosamente, porque también ha habido restricciones por tema de recursos, pero que este equipo está en cada una de las estaciones cuarentenarias, que si bien es cierto, al aumentar nuestra dinámica de actividades, también nos falta inspectores, también nos falta el mismo pandemia nos crea el tema de trabajo en casa. Otras nuevas áreas, es difícil para una institución técnica, pero tenemos que dar las garantías también a estas personas y a estos ciudadanos que son funcionarios nuestros. Entonces tenemos que sumar los demás y acoplarnos a esta nueva forma de trabajo. Entonces la institución, nosotros tenemos índices de análisis de cómo está la institución y tiene un 75-79% en sus agregadores de valor de construcción, de que tiene todas las diferentes áreas con personal, con instrumentos, con tecnología, con diferentes insumos que le permiten poder trabajar. Siempre va a faltar. Déjeme decirle que tiene unos altos índices de credibilidad. Bueno, sí, tratamos que es muy importante. Tratamos de a ustedes, ciudadanos, de que siempre que nos solicitan algo, en la medida que más se puede responder, estar ahí. Entonces ese ha sido el responder a un oficio, el responder a una atención, el responder a la gente de campo, el responder en las diferentes áreas, es nuestro mejor agrado poder hacerlo y poder hacerlo en los mejores tiempos. Creemos y consideramos que se ha hecho un trabajo importante. ¿Nos ha fallado muchas cosas? Seguro que sí. Falta mucho por hacer, seguro que sí.
apasionados, por supuesto, porque nuestra bandera, nuestra pasión es Galápagos. Sabemos del lugar donde estamos, sabemos la fragilidad que tienen las islas oceánicas, como significa ser Galápagos, y que tenemos una oportunidad grande cuando hacemos estas gestiones de poder trabajar y poder entregar todo lo mejor de nosotros. Así que hay una agencia de regulación y control que es de ustedes, de los galapagueños y de los ecuatorianos y del mundo entero, porque la prevención es para todos. Agradecemos las palabras de la doctora Marilyn Cruz, no sin antes de nuestra parte yo quisiera ser igual portavoz de toda la comunidad que reconocen ustedes la labor y el esfuerzo que han hecho, estos héroes silenciosos que han estado día y noche trabajando sin descanso muchas veces y dejando de lado, como ya lo ha indicado la doctora, a familias teniendo que estar autoaislándose, pero siempre con la firme convicción de que Galápagos y quienes habitamos en las islas tengamos los menores efectos dentro de lo posible de lo que fue esta pandemia y sobre todo ahora post pandemia, que igual seguirán siendo innumerables las acciones que tengan que seguirse haciendo, pero que se ha dado y se ha coordinado conjuntamente con todas las autoridades interinstitucionalmente y ahora para lograr que inclusive la gente ya esté vacunada en su gran mayoría. Hablamos con el doctor Ochoa, con el ministro, que prácticamente el 95% de la población está prácticamente ya vacunada con la primera dosis, y esto pues sin duda alguna dará una garantía de seguridad a la comunidad y a las personas que visiten Galápagos. Doctora, le agradecemos muchísimo, le damos la mejor de las bienaventuranzas y esperemos que continúe en sus funciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Giovanni, muchísimas gracias a toda la ciudadanía que nos ha seguido y que sin duda alguna nos espera retos fuertes, difíciles, a seguir cuidándonos porque estos virus, si siguen saliendo nuevas cepas y siguen creando disturbios en nuestra salud, así que a no descuidar nuestra salud. Y a Galápagos decirle que tenemos que seguir juntos, que la reactivación económica tenemos que seguirla trabajando, tenemos que seguir fortaleciendo. Nos damos cuenta lo importante que es el turismo y el turista viene por Galápagos, por la conservación de Galápagos, y ese es el trabajo que de manera junta y equilibrada tenemos que hacerla todas. Muchísimas gracias.